Bien, hemos hablado del valor y el impacto del diagnóstico precoz, de cómo se están aplicando las nuevas tecnologías en el ámbito de las enfermedades minoritarias, y el siguiente espacio de reflexión abordará los proyectos y programas de medicina genómica para el diagnóstico y se inicia con la ponencia de la doctora Marina Pollán, directora del Instituto de Salud Carlos III. Si es tan amable, muchísimas gracias. Cuidado con el escalón. Muchas gracias. Estaba mirando a ti. Y hay un escalón ahí, ¿eh? Sí, cuidado, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos un espacio dentro de esta maravillosa iniciativa que es Únicas. Y como directora del Instituto de Salud Carlos III, no soy seguramente la persona más autorizada dentro del instituto, que es muy grande, para hablar de las enfermedades raras, pero he querido ser yo para dar ese impulso institucional, porque realmente las enfermedades minoritarias, como las llamamos ahora, siempre han estado entre las prioridades del Instituto de Salud Carlos III. Y, de hecho, tengo aquí algunos apuntes para no dispersarme, pero en el año 2003, hace ya muchos años, se creó el Instituto de Enfermedades Raras, lo que conocemos como IER, y que ha salido en alguna de las presentaciones ahora, para dar precisamente importancia a toda la labor de investigación y de servicio científico-técnico que las enfermedades raras requerían. Y esa es la parte del Instituto in-house. Sabéis que el Instituto de Salud Carlos III tiene como misión, y es muy importante, lo decía Manel creo esta mañana, tener una misión para avanzar. Tenemos la misión de mejorar la salud a través de la ciencia, y la ciencia de alguna manera es la punta de lanza que empieza a descubrir cosas que luego se internan y se integran, y Únicas es un ejemplo de eso de manera, iba a decir rutinaria, pero no es rutinaria, es colaborativa en este caso, para proporcionar a los pacientes la mejor asistencia. El IER, de nuestro instituto in-house, ha ido dando servicio en el tema de las enfermedades raras, disponiendo de un registro de pacientes de enfermedades raras que ha colaborado estrechamente con FEDER en hacer un mapa de la situación. Tenemos el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras. Tenemos un programa propio para casos sin diagnóstico. Vamos a hablar, precisamente se ha hablado de la importancia del diagnóstico y esto es central. Hemos producido el Atlas de Mortalidad debido a enfermedades raras en España, que bueno, tendríamos que actualizar. Y también el Ministerio de Sanidad nos encomendó la tarea de gestionar el Registro Estatal de Enfermedades Raras. Y estamos, por tanto, colaborando muy estrechamente con el Ministerio para en lo que es la estrategia de enfermedades raras, enfermedades minoritarias. Como digo, tenemos un programa de casos sin diagnóstico que ha sido bastante exitoso, siendo capaz de diagnosticar al 46% de los casos que se han acercado a él. Tenemos también ahora grupos específicos trabajando en terapia génica, en terapias avanzadas, en distintas metodologías que ahora están disponibles. Tenemos una unidad de referencia de diagnóstico de algunas de estas enfermedades y, por otro lado, siendo muy conscientes desde el Instituto, mis predecesores, de que si hay un marco en el que hay que trabajar en red, ese marco son las enfermedades raras, precisamente las enfermedades minoritarias. El Instituto creó el CIBER de enfermedades raras, que ahora se engloba en lo que es el CIBER. ¿Sabéis lo que es el CIBER? Es una de las iniciativas más exitosas del Instituto de Salud Carlos III. Son más de 500 grupos de investigación colaborando juntos bajo la idea de que juntos podemos hacer cosas mayores, avanzar y llegar más lejos, y es la idea también que trasciende en Únicas. El CIBER de enfermedades raras, que en este momento está liderado por uno de los que va a ser ponentes, por Pablo Lapuncina, y muy pronto estará liderado en ese recambio de dirección científica que se produce periódicamente por Chema Millán, que también está aquí. Y hablando con muchos de los IPs de este área concreta de CIBER, me decían que la creación del CIBER les había cambiado la vida, les había proporcionado una oportunidad para acercarse más a los pacientes, porque el CIBER y también el Instituto tiene una relación muy estrecha con los pacientes, y para poder desarrollar proyectos de investigación que de una manera individualizada pues nunca hubieran sido posibles.
Por último, me gustaría mencionar dos estrategias más novedosas, seguramente, en lo que es la historia del Instituto de Salud Carlos III, pero muy importantes y que tienen que ver con las enfermedades raras. La primera de ellas es la apuesta decidida desde el Instituto por apoyar el avance de nuevas terapias. Sabéis que desde el año 2003, precisamente también, el Instituto financiaba una red que se llamaba Tercel, porque entonces se llamaban terapias celulares. Esa red lo que hacía es poner en conexión a los grupos que eran capaces de investigar y de desarrollar de manera conjunta ensayos clínicos para avanzar en el conocimiento de esas nuevas terapias. Ahora la terapia celular está incluida, como sabéis, en lo que llamamos las terapias avanzadas. La red ha seguido la financiación y este año ha conseguido una nueva, por un procedimiento competitivo, que es el que tenemos siempre, ha conseguido la constitución nuevamente de TERAP, de la red de terapias avanzadas, que tantas cosas ha aportado en nuestro país. Somos, en ese sentido, un modelo de éxito porque hemos sabido crear estructuras. Cuando digo un modelo de éxito, lo digo de cara al ámbito internacional, porque hemos creado estructuras que han sabido trabajar juntas y avanzar en terrenos que de otra manera pues es mucho más complicado, ¿no? El otro día nos visitaba el líder de una de las plataformas europeas y nos decía que éramos un modelo de éxito y que teníamos que ir a Europa a contar la forma en que estábamos organizándonos. Así que creo que esto es algo en lo que todo el Sistema Nacional de Salud y también el Instituto tiene que ponerse la medalla. TERAPS va a ser complementada, como sabéis, con Certera, que va a ser la puesta a punto de una red de centros con la capacidad de ofrecer esa terapia avanzada a los pacientes, también con la idea de que nadie se quede fuera. Otra cosa en la que el Ministerio de Sanidad y nosotros compartimos la preocupación, y creo que Únicas también es un exponente de eso, de que nadie, por el hecho de vivir en una zona donde tiene menor acceso, se quede fuera de una posibilidad de tratamiento. En ese sentido también hemos impulsado, como sabéis, la creación de nuevas unidades de investigación clínica, porque España es una potencia en ensayos clínicos y queremos seguir siéndolo, seguir avanzando y permitir que los ensayos clínicos permitan la participación de pacientes que no están cerca del hospital, y para ellos es muy importante la implicación de primaria. Y la otra estructura que el Instituto de Salud Carlos III ha impulsado desde hace poco, desde el año 2020, ha sido la iniciativa IMPAD, la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología, que tiene 3 pilares, y hay un pilar muy claro que está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando hoy, que es el pilar de medicina genómica, porque si hay un ámbito en el que la medicina genómica puede ofertar un cambio cualitativo y cuantitativo a las familias con enfermedades raras, precisamente, pues es este, ¿no? Y desde ahí, desde el eje de medicina genómica, que este año ha renovado el proyecto, esta vez para los próximos 3 años se pone el foco precisamente en las enfermedades raras. La medicina genómica proporciona información y proporciona investigación y nuevo conocimiento en todo el ámbito médico. De hecho, ha sido la genómica la que ha revolucionado y creado el nuevo paradigma de medicina de precisión, del cual, por cierto, las enfermedades raras son el claro exponente, porque si hay alguna cosa más personalizada desde el inicio es aquella patología que a veces no se comparte con nadie en el entorno. Así que nuestra labor también ha sido impulsar IMPAD a través y sobre todo en este caso, en el caso de Únicas, a través de la medicina genómica, y también el de ciencia de datos, en el que espero que el programa de ciencia de datos pueda beneficiarse del conocimiento generado dentro de Únicas y también de alguna manera compartir experiencias, porque la reunión de hoy también está poniendo de manifiesto lo importante que es compartir y coliderar y conllevar hacia adelante proyectos que tienen una dimensión que escapa a cada uno de nosotros. Finalmente, desde el Instituto, como sabéis, somos los impulsores de los partenariados, de aquellas acciones conjuntas que se financian entre Europa y los distintos Estados. Y en ese sentido, ahora se crea el nuevo partenariado de enfermedades raras, HERDERA,
y nosotros, como hemos hecho en otros partenariados, estamos creando el National Mirror Group, es decir, nos organizamos para poder trabajar de cara a Europa con los mismos paquetes de trabajo que proporciona el partenariado europeo y poder intentar tener siempre una voz en cada uno de los grupos de trabajo. Así que muchos de vosotros estáis llamados a participar en Herdera, en los National Mirror Groups, que por supuesto la información, el intercambio de ideas será totalmente abierto. Y bueno, pues agradezco la posibilidad en este marco de un proyecto fundamentalmente asistencial que es Únicas, el espacio que nos dais a la parte de investigación y también a poner el valor al Instituto de Salud Carlos III, del que también formáis parte todos vosotros, porque el Instituto no somos solo las personas que tenemos la nómina en el Instituto sois todos aquellos que de alguna manera, en el ámbito de la investigación, nos ayudáis a tener un sistema nacional de salud mejor y a mejorar la vida de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Sí, pueden sentarse donde quieran, me dicen, porque si no esto parece el juego de las sillas. Sí, dejaremos esta silla para la moderadora. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. La doctora participará en la siguiente mesa de debate que lleva por título Proyectos y programas de medicina genómica para el diagnóstico, y la completan la doctora Mariluz Couce, jefa del Servicio de Neonatología y directora de la Unidad Metabólica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Si es tan amable, por favor, de acompañarnos en este escenario. El doctor Pablo Lapuncina, jefe del Grupo de Investigación INGEM y DIPAZ, Hospital Universitario La Paz y director científico del CIBERER. Gracias por acompañarnos. Y el doctor Fernando Santos, médico adjunto, Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espasas de Palma de Mallorca, presidente de Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología. Gracias por acompañarnos en el sofá. Si es tan amable, muchísimas gracias. Y modera la sesión la directora estratégica del Proyecto Únicas, la doctora Encarna Guillén, directora estratégica del Proyecto Únicas Sant Joan de Déu y jefa de área de genética del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, presidenta de la Asociación Española Genética Humana. Bienvenidos a todos y empieza esta siguiente mesa de debate. Buenos días a todos y bueno, pues la verdad que es un lujazo compartir esta mesa después de haber escuchado a nuestra directora del Instituto de Salud Carlos III, que nos ha dado perfectamente el marco de investigación e innovación del Instituto y como un canalizador de lo que es la medicina personalizada de precisión y enfocado en las enfermedades raras. Nos va a tocar ahora coger uno de los retos, de las prioridades de las enfermedades raras, lo han dicho en la primera mesa los pacientes, la investigación es la esperanza y cómo la investigación impulsa programas que luego necesitamos trasladar a la práctica clínica y, cómo no, dentro del marco también de la red Únicas, esa red asistencial que pretende dar respuesta a las prioridades de los pacientes y de las familias, pues poder de alguna manera converger. Y el sentido de esta mesa va a ser repasar esos principales proyectos de genómica en el diagnóstico que ahora mismo se están desarrollando bajo el paraguas del Instituto de Salud Carlos III por sus investigadores principales, que además, haciendo un poco una reflexión de cómo entrelazamos la asistencia, la investigación, pues realmente los compañeros, los amigos, porque además somos amigos y colaboradores desde hace muchísimo tiempo, pues al final también combinan la actividad clínica con actividades de investigación, con actividades docentes y de gestión, que bueno, pues, hacen también más fácil que los cambios que pretendemos impulsar sean posibles, ¿no? Entonces vamos a empezar quizá vamos a hacerlo cronológico. Hemos hablado también en la primera mesa, nos han dicho claramente, Carmen Server, la importancia de un diagnóstico precoz, el por qué no se incorporan ciertas enfermedades con tratamientos existentes al cribado genómico, y hay varias iniciativas internacionales sobre cribado genómico. Pero vamos a hablar con la doctora Mariluz Couce de un proyecto que es CRINGENES, que trata del cribado genómico neonatal, que deriva de una de las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III
y que nos explique fundamentalmente cómo se planifica este proyecto, la duración que tiene, las personas y los servicios y centros que están implicados, y un poco tener esa referencia de lo que se basa y en lo que cuál es su objetivo. Muy buenos días. Gracias, antes de comenzar, a Únicas, al Hospital Sant Joan de Déu y a la Fundación La Caixa por estas iniciativas que considero son fundamentales. Tenemos que trabajar en red y esto es una visión que nos da muy positiva. Efectivamente, CRINGENES se trata de un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III para llevar a cabo en 2025 y 2026, en el que se propone desarrollar un programa piloto de cribado neonatal genómico a nivel estatal y que sea paralelo al cribado convencional. Entonces, este proyecto tiene un gran alcance. ¿Y por qué digo esto? Bueno, tenemos que tener presente que con el cribado neonatal actual en España, el convencional, lo que se están cribando es entre 11 y algo más de 44 enfermedades que tienen un tratamiento eficaz. Pronto, con las nuevas aportaciones del Ministerio, van a ser entre 23 y algo más de 44. Pero tenemos que tener presente que hay unas 5.600 enfermedades raras de base genética, que hay avances continuos en los tratamientos, que conocemos cada vez más la arquitectura molecular de las enfermedades congénitas y también las herramientas de detección genómica. Con ello es lógico presuponer que podemos tener un cribado neonatal que abarque un número superior de patologías para las que actualmente no tenemos a lo mejor detección, marcadores de detección bioquímica, pero que sí ya tienen tratamiento. Entonces, actualmente en España pues estamos unos 30 grupos trabajando en ese cribado neonatal genómico. Están en Europa, en Estados Unidos y en Australia. En España hay dos iniciativas más pequeñas, preliminares, que son ESOMA. Uno es GenNatal, financiado por la Fundación Areces y que lidera Paco Palau y Belén Pérez, y otro pues es en Galicia, NBGINS, también del Carlos III, para realizar, soy la IP del proyecto, para 500 ESOMAs en recién nacidos gallegos. Y ya, metidos en materia, CRINGENES, lo que pretendemos es que en el análisis de la muestra de cribado realizar un estudio, un análisis prospectivo de secuenciación del genoma. El genoma tiene mayor sensibilidad y especificidad que el ESOMA y se lo vamos a hacer a 2.500 neonatos de 9 comunidades autónomas repartidas por diferentes localizaciones geográficas de la península. Y lo que pretendemos es que analizamos los genes que corresponden a unas 300 enfermedades raras que se manifiestan en la infancia y para las que hay tratamiento disponible. Como os podéis imaginar, este es un panel dinámico que está en continua revisión porque cambia continuamente gracias a los avances de la ciencia. Va a ser llevado por un equipo multidisciplinar de 71 profesionales, investigadores. En cada comunidad autónoma, para que veáis, hay un neonatólogo, un pediatra de atención primaria que tenemos que involucrar y es muy importante, un profesional de enfermería, un genetista bioquímico del centro de cribado, un genetista con experiencia en el asesoramiento clínico, un genetista clínico, y luego también involucramos a un miembro de la Consejería de Sanidad, bien por participación directa o por una carta de apoyo a la propuesta. El proyecto cuenta con una financiación de 2.400.000 euros. Los estudios de genómica se realizarán en Galicia, Cataluña y Madrid. Soy la IP coordinadora del proyecto y de COIP pues está el genetista que está por aquí, Miguel Ángel Moreno. ¿En qué fase estamos? Estamos muy ilusionados con este proyecto y estamos con la aprobación de los FAKE. Tenemos ahora el de Galicia,
el de Asturias y el de Aragón, y esperamos recabar pronto el de las otras comunidades, pero nos tenemos que acelerar porque en 2026 tiene que estar acabado. Gracias. Muchas gracias, Mariluz. Creo que eso nos da perfectamente la visión de por dónde va caminando, toda la perspectiva del cribado genómico. Obviamente, la genética está prácticamente en el 80% de las enfermedades raras y por eso el sentido de esta mesa. Y vamos a pasar quizá a uno de los programas que tiene mayor vida, tiene mayor historia, que es Impact Genómica, que acaba de renovarse y en el que, pues, en ese ámbito está todo el programa de casos sin diagnóstico en enfermedades raras y también la participación plena del CIBERER. Y Pablo Lapuncina, como director del CIBERER, como coordinador de ese aspecto de Impact Genómica, nos puedes hablar también y brevemente hacer un esquema de este programa. Sí, muchas gracias. Lo primero también agradecer a la Caixa y agradecer a Únicas, a San Juan de Dios, Sant Joan de Déu, por esta invitación. Bueno, ya lo comentó la directora Marina, este programa es un proyecto muy importante de Impact Genómica que tiene un encaje institucional muy importante dentro del Instituto de Salud Carlos III y que, como bien comentó, tiene el espíritu inicial y continuo del Instituto de hacerlo amplio a todo el país, a todo el Estado, a todas las comunidades autónomas y que está imbricado con otros dos pilares, con el de cohortes y con el de datos. Es un proyecto que lidera el profesor Carracedo, lideró la primera parte, esta segunda parte la lidera el profesor Carracedo junto con Carmen Ayuso y yo estoy, como bien comentabas, en la coordinación del paquete de trabajo de enfermedades raras, que no es el único, porque también en la fase inicial había un paquete de farmacogenética, uno de tumores raros, uno de ética importante y uno de coordinación. Ahora en la segunda etapa se van a introducir otros aspectos, como los aspectos funcionales o los aspectos de implementación y de integración sanitaria que son tan importantes. Pero el proyecto, la filosofía que está detrás es contribuir con los pacientes sin diagnóstico y es un poco la formalización que ha encontrado el Instituto a través de todas las comunidades autónomas de los pacientes sin diagnóstico que han agotado la vía asistencial en cada una de las comunidades autónomas puedan entrar en este programa. Y en la primera fase, la fase que acabó ahora en diciembre del 24, se han podido analizar en el paquete de trabajo de enfermedades raras 2.000 genomas, que no es poca cosa y ha sido un esfuerzo muy importante de coordinación y de aceptación en cada una de las comunidades autónomas, en cada una de las consejerías. Tengo que decir que con mucho orgullo hemos logrado, y no es sencillo con la estructura sanitaria que tenemos, que participen todas las comunidades autónomas. Las comunidades grandes, Andalucía, Cataluña, Madrid, por ejemplo, de memoria os digo, participan 10 hospitales, de los 11 o 12 que tienen genética, en Cataluña los 6 o 7 hospitales que tienen servicios de genética, y es una red que en este momento tiene más de 600 profesionales y participan más de 100 hospitales. Por lo tanto, una red interesante de investigación imbricada con la asistencia, con el conocimiento y la colaboración de las consejerías de sanidad, porque ya lo comentó Mariluz, esto es fundamental para poder darle la traslación asistencial que necesita una vez agotado el proyecto y el tiempo del proyecto. Pero en línea con lo que comentaba nuestra querida directora, yo tengo que decir que es probable, o nos gustaría, que el proyecto de Impact tenga la continuidad que ella comentó, ¿no? Porque fijaros que el programa de CIBER comenzó hace casi 20 años, el año que viene va a cumplir 20 años, y es la envidia de los centros de investigación de toda Europa. Es un programa que está consolidado, que tiene financiación en continuo, y estoy seguro que Impact, con su impacto que ha tenido, también la tendrá una continuidad que pueda colaborar junto con las iniciativas como Únicas y otras que tiene el Ministerio y cada Consejería de Sanidad para poder integrar la investigación
en la asistencia de las personas con enfermedades raras, porque no se puede separar. Quien quiera separar la investigación en enfermedades raras de la asistencia, pues probablemente cometerá un error, porque el borde y el límite entre la investigación y la asistencia a las enfermedades raras es el más difuminado de toda la medicina. Y estoy seguro, con lo que comentaba Mariluz, con los proyectos de genoma neonatal y con otros que vienen y que habrá, que el genoma neonatal será otro gran tema del instituto para poderlo ayudar a integrar dentro del sistema sanitario, con todas las consejerías, con todos los institutos de investigación, con el CIBER o con institutos liderando los proyectos. Estoy seguro de que eso va a ser así. Muchas gracias, Pablo. Hablábamos también en la primera mesa, lo decían Juan Carrión y Estrella también, y Carmen, el tiempo es un factor fundamental. El cribado genómico lo que pretende es que en el menor tiempo posible y en una situación presintomática podamos tener una información cuya intervención en los pacientes sea con un efecto totalmente positivo. En los pacientes sin diagnóstico, realmente ahí no es el tiempo asistencial, pero es importante el acelerar esa posibilidad de llegar a un diagnóstico concreto. Y tenemos una situación que ahora nos lo va a explicar Fernando Santos, como IP, de un proyecto que trata del estudio genómico en niños críticamente enfermos, donde el factor tiempo juega todavía un papel más relevante, ¿no? Entonces, gracias, Fernando, y si nos cuentas un poquito de cómo está planteado. Bueno, muchas gracias, Encarna, por la presentación. Muchas gracias a Asociación de Deo y la Caixa por la invitación a presentar un poco nuestra iniciativa. Y es un poco justo lo que comentaba Encarna, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que las herramientas genómicas son muy poderosas para alcanzar el diagnóstico de muchos pacientes con enfermedades raras o con enfermedades minoritarias. Los programas IMPACT sobre todo lo están demostrando. Y lo que nos falta muchas veces un poco es la agilidad para trasladar esos resultados genómicos del diagnóstico de estos pacientes y que estos resultados impacten en el manejo clínico en tiempo real en estos casos. Entonces ya hay algunas evidencias a nivel internacional con diferentes proyectos desarrollados sobre todo en Estados Unidos inicialmente, en Reino Unido, Alemania, Israel, que lo que han demostrado es que o lo que sabemos es que muchos de los niños que ingresan en una unidad de cuidados intensivos neonatales, sobre todo también pediátricos, pero sobre todo neonatales, en países un poco de nuestro entorno, la causa que subyace a ese ingreso es una enfermedad genética que está por debajo. Entonces, hay ya evidencias que demuestran que la secuenciación del genoma en estos niños, obteniendo resultados en días, cuando estamos acostumbrados a que los resultados de las pruebas genéticas muchas veces tardan meses y a veces incluso más, pues resultados en días tienen un impacto real no solo en el diagnóstico de ese paciente, sino cómo nuestros compañeros de las unidades de críticos son capaces de manejar y tratar a estos niños. Entonces, un poco con estas evidencias y con un proyecto piloto que ya habíamos desarrollado nosotros en nuestro centro en una convocatoria, con un proyecto de una convocatoria anterior, pues lo que hemos planteado ahora con un proyecto que tenemos financiado multicéntrico, en el cual participamos en este momento 5 centros, que son 2 de Madrid, La Paz y el 12 de octubre. En Cataluña participa Vall d'Hebron, en Murcia La Risaca y nosotros Son Espases en Mallorca. Lo que nos hemos planteado es implementar una estrategia de diagnóstico genómico ultra rápido o rápido, con un tiempo estimado, o nuestro objetivo es obtener un tiempo en menos de 10 días laborables en niños ingresados en unidades de críticos y poder evaluar un poco cómo este diagnóstico impacta en el manejo de estos niños. El nombre del proyecto es Baby Links y os explico un poco el porqué. Básicamente hay muchos de estos proyectos que os he comentado de otros países ya tienen otro nombre de Baby Bear, Baby Bambi, depende del país. Y nosotros, un poco por nuestro aprecio, nuestro lince, pues le hemos llamado Baby Links. Y quería también no solo agradecer a Carlos III por la financiación que tenemos,
sino también a Illumina, que nos está ayudando de forma muy importante para que podamos llevar a cabo este proyecto con éxito, espero. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que teniendo también el lujo de tener a Marina como directora del Instituto en la mesa, nos permite, estos proyectos claramente reflejan el interés del Instituto por acelerar la incorporación de la genómica en la resolución de las principales prioridades de las enfermedades raras, ¿no? Y uno de los retos también es la continuidad y es la traslación al Sistema Nacional de Salud, aprovechando todo el esfuerzo, toda la red que se crea, porque creo que además los proyectos últimos reflejan ese objetivo de equidad, de distribución equitativa de los grupos de investigación para que todos los pacientes y las familias, como se ha dicho al inicio, independientemente del lugar, lleguen. ¿Y cuál es, digamos, yo creo que también el Instituto tiene una situación estratégicamente interesante entre ciencia y sanidad? ¿Cómo lo ves como directora, Marina, la manera de impulsar mejor hacia la asistencia a estos programas de investigación? Bueno, creo que es una labor de todos, no solo del Instituto de Salud Carlos III. Yo cuando dice gracias al Instituto, es verdad, gracias a que el Instituto puede financiar, pero creo que las gracias es de los investigadores, que se lo han ganado de una manera competitiva. Sabéis que lo comentábamos antes, que ojalá tuviéramos más fondos para poder financiar, porque ahora, cuando yo inicié mi carrera, nos encontrábamos en una situación en la que había muchos proyectos muy malos y dentro de lo que era el germen de lo que iba a ser, que era el FIS, de lo que iba a ser el Instituto de Salud Carlos III, se puso en marcha incluso un curso para formar en metodología de la investigación, porque eran conscientes de que los proyectos no tenían la calidad que requerían. Bueno, nuestro sistema ha crecido maravillosamente y ahora lo que nos encontramos es que tenemos muchos proyectos muy buenos que no llegamos a financiar porque los fondos son los que son. Entonces, nosotros es verdad que estamos en una situación, yo siempre digo que espero que seamos un puente, porque dependiendo de ciencia también dependemos de sanidad. Entonces, de alguna manera, esa interlocución que mantenemos de manera continua nos puede servir, a veces no es tan fácil, a veces está más facilitada, para impulsar el incluir en cartera de servicios, etcétera, y eso también no es una labor del Instituto, es una labor también de las comunidades autónomas y de los propios investigadores. La investigación abre camino para luego dejar paso a que las cosas que parecen hoy muy novedosas sean consolidadas dentro del sistema. Y creo que esto sí que es una labor de todos, no solo del Instituto, también de las comunidades autónomas. Y en ese sentido una llamada, si conjuntamente consideramos que este impulso que Pablo está reclamando, ¿no?, que Impact Genómica, que lo que es la estrategia Impact se consolide en el tiempo, lo conseguiremos si como sociedad lo reclamamos. Porque primero tenemos que demostrar que este impulso que hemos hecho en avanzar en la medicina de precisión realmente produce unos resultados tangibles. Creo que Únicas va a ser un exponente estupendo de demostrar cómo se traslada desde la investigación precisamente a la atención sanitaria, pero para que podamos seguir manteniendo la financiación y consolidar esto como un programa plenamente establecido, tenemos que demostrar estos resultados y esta labor como sociedad. Y tanto las comunidades autónomas como los pacientes, ahora tenemos una medicina participativa. Yo hace poco decía que nuestra medicina era una medicina ilustrada, todo para el paciente sin el paciente. Ahora somos una medicina y una ciencia democrática, todo para las personas, porque bueno, no todos son pacientes en la investigación, ¿no? Y por tanto creo que también las asociaciones de pacientes y la sociedad civil tiene que ser consciente de estas iniciativas que a veces, algunas que han existido, se han perdido en el tiempo, ¿no? Y uno de los retos para mí y por los que he aceptado la dirección general del Instituto es precisamente impulsar Impact.
No es el único, pero es uno de los proyectos que me gustaría impulsar. Muchas gracias. Perdonad el speech, que a lo mejor me... No, gracias Marina, porque yo creo que has dado la clave en que tenemos que demostrar con resultados en salud que sirven estos programas, con estudios coste eficientes, con aspectos que quiero que ahora también nos ayuden los compañeros de mesa para decranar. Por ejemplo, vamos a empezar con Pablo en el sentido que qué resultados se están obteniendo de esta primera fase de Impact, porque son bastante interesantes. Bueno, nos comentó ya inicialmente la directora, pero del proyecto de pacientes sin diagnóstico de Impact, en la primera evaluación que se hizo inicial de reanálisis, pues 1 de cada 4 pacientes pudo llegar al diagnóstico simplemente analizando los datos que teníamos ya de exomas, y en la fase propia del proyecto de análisis de genoma casi el 40% de los pacientes llegan a un diagnóstico de los que estamos y hemos analizado una vez hecho el genoma. Algunos han sido single, otros han sido trío. Datos muy potentes, muy altos, el porcentaje de diagnósticos que se alcanzan en algunas áreas en particular, y en otras es más difícil, es conocido, por ejemplo, pacientes con autismo u otras áreas de la medicina, el porcentaje de detección es menor, pero en algunas áreas específicas el porcentaje es hasta del 50% de llegar a un diagnóstico. Y esto implica el doble rasero de poder colaborar con los sistemas sanitarios en poder ir más allá y poder ayudar en el diagnóstico, además de asesoramiento genético a las familias y contribuir con un poco el ideal que tenemos de investigar y poder dar a la literatura internacional la visión y la fuerza que tiene España como tal en investigación en este momento, en investigación genómica, ¿no? Con todas sus estructuras, no solamente Impact, sino Impact, Ciber, institutos de investigación, proyectos globales. Pero yo, retomando brevemente lo que comentaba la directora y que también comentó Mariluz y lo has comentado tú, es el momento de la unión. Si no nos unimos, tendremos otros países que y lo harán mejor que nosotros. Es el momento de la unión, es el momento de dejar todas las cosas por detrás y sumar el esfuerzo de comunidades autónomas con sus sistemas sanitarios, con sus sistemas de investigación importantes, porque no lo he comentado, pero particularmente en Madrid a la medicina genómica aportamos un proyecto muy importante que fue con compra pública innovadora, que se llama Medigenomics y que dio bases para otros proyectos, y otras comunidades autónomas con otros. Y es el momento de que las consejerías de sanidad, el instituto, el ministerio, los proyectos privados, algunos de los que comentó Mariluz, y otros nos pongamos de acuerdo. Únicas es probablemente el mejor ámbito para poder nuclear estas iniciativas a nivel asistencial. El instituto tiene que ser a nivel de investigación, pero hay que tener diálogo continuo. Si no tenemos diálogo continuo no vamos a tener éxito. Y por cierto, el primer proyecto que tuvo Únicas financiado fue un proyecto del Instituto de Salud Carlos III. Gracias, Pablo. Fernando, ¿qué resultados son esperables de acuerdo a los parciales que hay en otros proyectos internacionales que tienen una andadura mayor? Nosotros es verdad que estamos ahora en una fase inicial del proyecto, todavía no tenemos resultados propios. Tenemos resultados propios de un proyecto previo que hicimos en el Hospital de la Paz con María Palomares, que está en audiencia, y cuando yo estaba allí, que hicimos un proyecto parecido en ese caso de secuenciando exomas y en pacientes también de unidades de críticos, es verdad que muy seleccionados, y ahí obtuvimos un rendimiento diagnóstico muy bueno, en torno al 50%. Lo que nos dicen los proyectos a nivel internacional un poco similares al que nosotros hemos planteado es que en niños, obviamente también, menos que se sospecha una enfermedad genética, ingresados en cuidados intensivos, sobre todo neonatales, el rendimiento diagnóstico es alto y las series son variables, pero en torno al 40% más o menos se mueven los diferentes proyectos. Y no solo es importante el diagnóstico, que lo es, sino que ya hay datos que demuestran que ese diagnóstico es útil.
es útil en el manejo del paciente, bien por terapias en algunos casos, todavía los menos, bien porque se involucran otros especialistas que necesitan evaluar determinadas posibles complicaciones del paciente, bien porque el pronóstico sabemos que es muy malo y entonces se limitan determinadas exploraciones complementarias. Entonces, bueno, nuestro objetivo es un poco replicar esos datos, pues lo que estamos hablando, ¿no? en nuestro entorno y con nuestros pacientes y con nuestros compañeros de las UCIs de cuidados críticos en nuestros centros. La idea es demostrar que lo podemos hacer, que seguro que lo vamos a poder hacer, si otros lo han hecho, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, y que esto sirva un poco de germen para luego, pues lo que se está hablando aquí, ¿no? que esto luego se pueda ampliar y que sea algo planteable, no solo en centros que están muy seleccionados, que sabemos que hay gente que lo puede llevar a cabo, sino que sea algo que cualquier paciente se beneficie de ello. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. Mariluz, sé que hay otros aspectos que se han incorporado a ese plan, a ese proyecto CleanGenes, precisamente para demostrar la factibilidad en la traslación, ¿no?, al Sistema Nacional de Salud. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Sí, efectivamente. CleanGenes pues trata de ser un proyecto innovador en donde, además del protocolo clínico que he comentado, incluye también otras facetas muy importantes, como son las implicaciones éticas, legales y de asesoramiento genético. Valoramos el impacto económico en salud, estudios de coste-efectividad, de implantación del cribado genómico neonatal y dando un paso más allá de escalabilidad a un sistema nacional de salud. Igualmente, estudios de metabolómica no dirigida para que en la misma muestra de cribado, en los casos positivos, bueno, pues podamos ver también marcadores, nuevos biomarcadores, e igualmente proporcionar un contexto funcional para ayudar a interpretar las variantes de significado incierto que no cabe duda se nos van a presentar. Y también incluye en la misma muestra de cribado ensayos enzimáticos en la gota seca. Y, por supuesto, consideramos de gran trascendencia las relaciones institucionales y la valoración social. Y para ello está formado por ese equipo multidisciplinar de 71 investigadores que dije, y entre ellos hay también economistas de salud, expertos en bioética y asociaciones de afectados y familias. Pero ya desde el inicio del proyecto, concretamente, FEDER, su presidente Juan Carrión y otras asociaciones de familias que están al paraguas de FEDER, como MPS, Lisosomales España, y bueno, si me pongo a enumerar ya paro, pero más. O sea, lo que pretendemos hacer es un proyecto colaborativo que pueda aplicarse después a la práctica clínica habitual y entonces que tenga para ello una visión científica, que es lo que tiene ahora, una visión social que estamos incorporando, pero queremos que también tenga una visión asistencial. Ese es nuestro objetivo. O sea, lo que queremos es posicionar a España a la vanguardia de los países europeos en cuanto al cribado genómico neonatal y a ver si lo conseguimos. Gracias, Mariluz. Nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, tenemos ahí quien nos avisa. Y bueno, yo quisiera resumir un poquito la mesa porque podríamos seguir hablando largamente de estos proyectos, pero nos toca resumir. Y yo creo que se ha hablado de multidisciplinariedad, de co-creación, porque también con los pacientes hacemos proyectos que significan para resolver los retos planteados, de colaboración y esfuerzo. Creo que hemos de alguna manera contribuido a que ese piso de la pirámide del diagnóstico de precisión siga avanzando, pero sin perder de vista el vértice de la colaboración. Y en ese sentido se ha hablado de dos problemas principales. Uno es la continuidad de la financiación y también la continuidad del proyecto y la necesidad de aglutinarnos, de converger, ¿no? Yo creo que también estamos en una situación de poder anticipar que desde la red únicas y todos los proyectos
de casos sin diagnóstico del Instituto de Salud Carlos III y Confeder, se pretende, pues, de alguna manera unir los esfuerzos para contribuir a resolver más casos sin diagnóstico dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, de manera que la red Únicas pueda canalizar con un flujo continuo esos casos codificados con el código ORFA de sin diagnóstico y aprovechar toda la red de profesionales expertos que a partir de estos grupos de investigación y de estas convocatorias se han conseguido. Por tanto, esta iniciativa va a tener varios puntos. Uno va a poder ser también un hackathon Únicas, también con una mirada de equidad hacia Iberoamérica, pero la otra también va a ser una campaña de donación que se va a impulsar con la ayuda de FEDER, como digo, la campaña de lo que se llama el viaje de Nika, que será esta muñequita que irá viajando también por el territorio y bueno, propiciará también contribuir a la financiación de los procesos de diagnóstico genómico avanzado para aquellos pacientes que con sospecha de enfermedad rara no tenga un diagnóstico aún. Así que bueno, iremos desgranando esos proyectos, pero lo fundamental es que la unión es lo importante, la colaboración, y creo que tenemos una oportunidad muy estratégica en el marco de Únicas para seguir avanzando juntos con el Instituto de Salud Carlos III, con FEDER y con todos los otros agentes implicados y todos los profesionales que hay aquí, compañeros de todos los centros que integran la red Únicas, a los que agradezco y agradecemos profundamente vuestra asistencia y participación desde cada uno de los lugares de trabajo y, por supuesto, a cada uno de los invitados, la directora Marina Pollán, Pablo Lapuncina, Fernando Santos y Mariluz Couce por estar presentes en esta mesa y hablarnos de estos proyectos tan interesantes. Muchísimas gracias.